Cordial saludo, tutor y compañero. Mi nombre es Juan Carlos Almanza, estudiante de Ingeniería de Sistemas. El día de hoy vamos a explicarles cómo se realiza una base de datos. Una base de datos es en SQL Servers. Eh, nosotros escogimos el tema número 2 y vamos a explicar cómo creamos la base de datos, posteriormente cómo insertamos los datos eh, y después cómo insertamos los datos en esa base de datos, en esas tablas que creamos. Posteriormente, hacemos las consultas y las transacciones. Primero, pues hacemos la creación de la base de datos y la creación de las tablas. Y lo tengo en un blog de notas. Vamos, vamos acá inmediatamente. Bueno, eliminamos aquí y aquí le damos. Bueno, nosotros ya creamos la base de datos, ya la base de datos está creada. Nosotros vamos a explicar cómo hicimos. Primero le dimos a la creación create, como siempre, create database, creamos la base de datos hospital. Eh, Posteriormente le damos aquí a ejecutar, lo ejecutamos y se crea la base de datos. Después le damos a usar la base de datos hospital, use, ejecutar y se usa la base de datos hospital. ¿Cómo creamos las tablas? En las tablas le damos create tables y se crea la tabla hospital. Recordemos que todas las tablas que vamos a crear son entidades dentro del hospital, dentro de la misma eh, tema que estamos trabajando. Estas entidades, en el cual creamos primero la primera tabla, que es hospital, tiene una identificación. Cada hospital tiene su identificación, en el cual es un número de tipo entero, es una clave primaria y es autoincrementable. Es decir, si nosotros tenemos otro hospital o en el futuro creamos otro hospital, ya no que yo no sería el hospital número uno, sino el hospital número dos, se va aumentando de uno en uno. Eh, y los siguientes atributos, nombre, dirección, teléfono, son tipo bar chart, en cual nosotros pueden ser 200 caracteres, 100 caracteres, 20 caracteres, en teléfono, digamos, 20 caracteres. No puede ser nulo, tiene que ser llenado sí o sí ese campo. Eh, ¿Qué tenemos que decir? Que los bachar podemos ingresar letras, números, signos, de muchas cosas podemos ingresar en los datos tipo bar chart. Así que de esa forma vamos creando la base de datos, primera tabla, después creamos de la misma forma, create tables, la tabla sedes y ponemos los datos requirientes para la creación de esa tabla o los atributos necesarios para crear la tabla. El nombre, dirección, teléfono, el hospital y la identificación del hospital sobre esa sede. Posteriormente, ¿cómo creamos la tabla médico? En el médico, pues tenemos que darle create tables, médico, y abrimos un paréntesis, ahí ponemos todo. Ahí ponemos toda la identificación del médico, el número de identificación de ese médico, el nombre del médico, dirección, teléfono, profesión, salario. Vemos que el salario del médico debe ser del número decimal, 10, 2 y no puede ser nulo. Ninguno de estos números puede ser nulo. De los datos que ingresemos puede ser nulo. Es decir, que no puede ser quedarse sin llenar, tiene que ser llenado obligatoriamente. Y digamos, en el nombre son permitidos 100 caracteres. Y así sucesivamente. Son especificaciones que vamos poniendo en cada tabla. Y creamos la tabla de especialidad de la misma forma. Create tables, especialidad, la información para la especialidad, la identificación de la especialidad. ¿Por qué? Pues porque cada especialidad tiene que tener una identificación.
identificación. Digamos, si es una especialidad pediatría y la especialidad de una identificación 4 número 4 y así se puede identificar qué es esa especialidad. El nombre de esa especialidad y la dirección, la descripción de esa especialidad, para qué sirve esa especialidad, digamos, pediatría, para ayudar a los niños, qué tal, ¿sí me entiendes? Ya eso es la información llenada para esa tabla. Y así hacemos todas las tablas, create tables, eh, los atributos y así de la misma forma lo llenamos. Ya sabemos que en la identificación del consultorio es de tipo int, un número entero, una con clave primaria. O sea, el clave primaria quiere decir que no hay un número más, perdón, que no puede, no puede repetirse por ningún motivo. Es una identificación única y es autoincrementable. Bueno, y podemos crear la tabla paciente así de la misma forma, como todo. Como es un paciente y estamos hablando de un hospital, primero nos pide la identificación de ese paciente con las siguientes especificaciones. Nos pide el nombre, dirección, teléfono, edad y género de ese paciente. Son datos necesarios para nosotros eh, atender a un paciente. Necesario saberlos. La consulta también. ¿Qué datos son necesarios que nos pide la identificación de esa consulta? La hora de la atención, el paciente. Y necesita pues, saber la identificación del médico, el consultorio donde fue atendido y la especialidad, la identificación de la especialidad. Bueno, todo esto es necesario saberlo en la tabla consulta. Ujú. Un momento, entonces, tabla consulta. Bueno, así de esa forma creamos las tablas. Cuando ya nosotros creamos las tablas en una base de datos, empieza la inserción de datos. Digamos, eh, vamos a poner un ejemplo, no podemos seguir tanto en el tema porque nos alargamos mucho. En el hospital insertamos todos los datos acerca del hospital. Digamos, si hay un hospital, si hay dos hospitales, el nombre del hospital, cómo se llama el hospital, la dirección y el teléfono de ese hospital. Y así, ya simplemente no es simplemente eh, los requerimientos, sino meter los datos, digamos, el nombre, la dirección y el teléfono de ese hospital. Y así sucesivamente insertamos los datos. Bueno, vamos a seguir con la siguiente parte, que es la creación de las consultas, en el cual tenemos que hacer dos consultas básicas en una tabla y dos consultas entre tablas. Vamos a hacer las consultas básicas rápidamente. Aquí. Vamos a verificar que todo está correcto. Ejecutamos y inmediatamente nos dice, nosotros aquí le damos select, nosotros aquí queremos lograr que todos los médicos que tengan un salario mayor a 4.800 nos aparezca. Inmediatamente le damos select, el nombre, la profesión y el salario de ese médico. El médico y el salario tiene que ser mayor de todos los médicos mayores a 4.800. Y aquí aparece inmediatamente los nombres de los médicos, la profesión de ese médico y qué salario tiene.
si el salario es mayor a 4.800. Esa es una consulta básica. Tenemos la siguiente consulta, que es saber cuántas mujeres eh, tienen tiene una edad mayor a 25 años. María Gómez tiene 28 años y así sucesivamente. Está correcta la. Ahora vamos a hacer las siguientes consultas entre tablas. Siguientes consultas entre tablas. Bueno, vamos a hacer la siguiente consulta. En esta consulta queremos obtener información acerca de las consultas, incluyendo el nombre del paciente y del médico. Ejecutamos inmediatamente, bueno, le damos select, fecha de atención del paciente, eh, médico, todo eso, y toda esa información nos aparece. Nos va a aparecer el nombre de todas las consultas que existen, que hay, nos aparece el nombre del paciente y el nombre del médico. Y adicionalmente la especialidad que tiene ese médico. Digamos, todas las consultas realizadas en el 2025, en el 05, el 11 del 05 de 2025, y así, en la base de datos. Ahora, vamos a hacer la siguiente consulta, que es las sedes, las consultorios y sus respectivas sedes. Es decir, nosotros queremos saber todos los, todas las sedes, qué sedes tienen, todos los consultorios, qué sedes tienen, qué sedes hay. Digamos, en la sede norte está el consultorio A101 y así sucesivamente en las sedes oeste de 404 y así. Entonces ya podemos observar que la consulta está bien, porque si estuviese mala nos lanzará error. Vamos a hacer, vamos a continuar con las transacciones de una forma rápida. Bueno, vamos a hacer las transacciones primero entre tablas, transacciones básicas entre tablas, transacciones básicas entre tablas. La, bueno, como ya pueden ver, ya yo tengo todos estos en un blog de notas. Para crear las transacciones, le damos begin transacción, que es crear la transacción, le creamos la transacción. Bueno, hay que recordar que las transacciones son modificaciones que se pueden hacer a la base de datos directamente. Digamos, en este caso, nosotros queremos ingresar información de un nuevo paciente que se hace llamar Pedro Castillo. Nos piden los siguientes atributos, que es nombre, dirección, teléfono, edad, género, llenamos los datos y declaramos esa nueva identificación de ese paciente. Y inmediatamente se queda el nuevo paciente el nuevo paciente dentro de la información o de la base de datos. Y una nueva consulta, le damos todos los datos acerca de esa consulta y la identificación de ese paciente. Ya con eso concluimos que creamos esa transacción. La ejecutamos. Inmediatamente dice que fue creada correctamente. Es decir, en la base de datos se guardó que se crearon esas nuevas pacientes y esa nueva consulta. Está correcto. Vamos a hacer la creación de una nueva especialidad. Y aquí vamos a ponerlo como ejemplo. Ejemplo rápido. Ejecutamos y está. Ejecutamos, le damos a ejecutar y ya se creó la nueva especialidad. Bueno, como siempre, le damos begin transacción, insertar into, que es insertar la información de qué, de la especialidad.
como vamos a crear una nueva especialidad, nosotros nos piden como requisito poner el nombre y la descripción de esa especialidad. En este caso, pues es neurología, trata enfermedades del sistema nervioso. Inmediatamente ya le damos acá, declare identificación de la especialidad, es decir, declaramos que la especialidad se creó. Inmediatamente la especialidad se crea dentro de la base de datos. Si esa especialidad no estaba, inmediatamente ya va a aparecer como una especialidad nueva. Y así insertamos esos datos. Así hacemos esas transacciones o modificaciones en la base de datos. Vamos a hacer las siguientes modificaciones, la siguiente transacción, que es una transacción entre tablas, un poquito más compleja, un poquito más larga, y con esto concluiríamos. Vamos a mostrar aquí la siguiente transacción. Son dos transacciones. ¿Cuál queremos? Una nueva sede. Vamos a explicar cómo se crea la nueva sede. Es de la misma forma. De transacción, inmediatamente insertamos la información de esa sede. ¿Qué atributos nos piden de esa sede? De esa entidad sede, se piden los siguientes datos obligatorios: el nombre de esa sede, la dirección, el teléfono y la identificación del hospital. ¿Por qué la identificación del hospital? Porque dentro de las sedes, dentro del hospital, hay sedes, hay varias sedes. En este caso, nosotros venimos trabajando en una base de datos con tres sedes y yo quise poner ocho médicos, pero nosotros, mediante las transacciones, podemos crear otro médico, digamos, en la base de datos, podemos poner otro médico en la base de datos, necesariamente. Sin ningún problema podríamos hacerlo. Aquí, digamos, ingresamos una nueva sede, pusimos una nueva sede que se llama sede oeste. Ponemos toda la información acerca de la sede oeste y le damos declare y se declara la identificación nueva de esa sede y así. Ahora vamos a hacer otra transacción para que mirar que está, ahí se ejecutó correctamente la transacción. Recordemos que las transacciones son modificaciones que hacemos en nuestra base de datos y, o actualizaciones a la vez. Bueno, mire, ejecutamos la base de datos, esa transacción, y dice que fue correcta. Las tres cosas que se actualizaron, datos que se actualizaron en la base de datos, uno, 2 y 3. Fueron tres datos actualizados en el cual fueron cuáles: la creación de un nuevo paciente que se llama Luis Torres. Damos la información, le damos, declaramos a ese paciente. La otra, la inserción de la información del médico. Damos la información acerca de ese médico. ¿Cuál es el salario? 4.700. Entonces, ya con esa información, declaramos el nuevo médico, que se llama médico 2, nuevo médico, de el nuevo médico dentro de la entidad médico. Entonces, así de esa forma nosotros creamos consultas, hacemos consultas y hacemos eh, transacciones, que es básicamente hacer modificaciones en la base de datos o hacer actualizaciones sin necesidad de interrumpir cualquier labor de la base de datos en sí. Muchas gracias, eso sería todo. Gracias por la atención.